Bienvenido al Habituallamiento, tu podcast de referencia donde podrás aprender sobre nutrición, entrenamiento, biomecánica y todo lo relacionado con la última actualidad del ciclismo en general y con los mejores profesionales. Entra y aprende. Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a tu podcast de ciclismo, tu podcast favorito, el Habituallamiento. Y bueno, saludar como no, y una vez más en esta formidable semana a nuestros queridos amigos Raúl Cetrán, Chema Álgueda, Javier Sola, David Barranco. Muy buenas a todos. Buenas tardes. Buenas. Bueno, hoy vamos a hablar de una temática muy interesante y que ha sido propuesta a través de nuestro querido grupo de Facebook Podcast El Habituallamiento, en el cual ya estamos ya casi más de 2.300 amiguitos y a través del cual podéis acceder continuamente, tanto también como con el canal de Telegram que tenemos dicho en Telegram, por supuesto, que es Podcast El Habituallamiento, y también a través de nuestro correo electrónico. La temática de hoy que vamos a hablar, aunque no ha sido la más elegida, va a ser una temática que nos han preguntado también muchísimo por privado. Y va a ser en concreto la temática de aerodinámica y biomecánica. Tenemos la suerte de que tenemos a grandes profesionales dentro de la temática y sobre todo, bueno, entrenadores también dentro del grupo en el que estamos, que hemos tenido muchísima experiencia dentro del ámbito de la biomecánica, ya sea con experiencia de deportistas que han tenido dolores, problemas, patologías, etcétera, y por supuesto en aerodinámica y con algunos proyectos interesantes como los que han hecho el grupo de trabajo del doctor David Barranco y a través del cual vamos a elegir. Yo pienso que aquí la voz autorizada sin duda en biomecánica es mi compañero Javier Sola. Yo soy un manta mojada, como decía nuestro querido amigo Luis Jiménez, que de aquí le mandamos un saludo. Y bueno, creo que es interesante que aportes un poquito en reglas generales qué es para ti la biomecánica, Javi. Bueno, yo creo que es quizá una ciencia que todavía es, entre comillas, nueva, ¿no? en el mundo del ciclismo, ¿no? Porque cada vez parece que está más democratizada para los usuarios, pero el recorrido que tiene es quizá los últimos 7, 8 años cuando más ha progresado, ¿no? Y más se ha instaurado. Entonces creo que todavía tenemos mucho camino por hacer, ¿no? Y creo que un poco la gente cada vez se ha dado cuenta, en parte, de que quizá no solo es ajustar las medidas de la bicicleta, ¿no? Como es la concepción que teníamos un poco de antaño, ¿no? Nosotros, me acuerdo cuando hace 10 años hacíamos biomecánica, nos basábamos mucho en eso, en todo lo que es la goniometría, es decir, que los ángulos estuvieran más o menos bien, y de esa manera lo que es altura del sillón, retroceso, colocación de las escalas, quedaran más o menos ajustadas, ¿no? Pero sí nos damos cuenta que el que esa goniometría, ¿no? Esos ángulos, esa altura del sillón, ese retroceso, estuviera en su sitio, o lo que se supone que era su sitio, no terminaba de asegurar que el deportista fuera lo más cómodo posible, ¿no? Y al final, todos estos años atrás, sobre todo un poco ahí, a ver si engañamos otro día a John para que venga al podcast, pues empiezas a ver que los que causan problemas graves, entre comillas, son otro tipo de situaciones, ¿no? Como sobre todo la gestión de fuerzas, ¿no? Que el ciclista no sea capaz de aplicar la fuerza en el momento oportuno, con la magnitud oportuna, y eso al final es lo que provoca las molestias, ¿no? Y hoy en día, como estuvimos viendo en el podcast un poco con John, ¿no? De que al final los medidores duales a los que nos dedicamos al mundo de la biomecánica quizás nos ha aportado cierta luz a las sospechas que teníamos, ¿no? Y también muchos estudios ahí donde se habla bastante sobre la gestión de fuerza, de cómo tiene que hacerla el ciclista, y sobre todo otros estudios que han profundizado sobre la activación muscular, ¿no? Cómo la musculatura tiene que trabajar en el momento que toca y la intensidad que toca, y en el momento que algo de eso falla, pues empiezan realmente los problemas, ¿no? Que todos conocemos, desde sobre todo me duele el piramidal, tengo presión en el periné, me aparecen molestias en el aductor, todo ese tipo de situaciones casi siempre responden más a una mala gestión de las fuerzas, ¿no? Del ciclista. Permíteme, los mayos torcidos, ¿no? Los sillines que te los venden torcidos, así. Al final, un poco, el material, Raúl, cuenta mucho, ¿no? Son como las pruebas del delito. Que veas que el culote se desgasta más por uno que por otro. Que me han rayado las bielas. O sea, el sillón. Que muchas veces es que se desgasta por un lado más que por otro. Dice la gente, no, esto ha sido del uso. O sea, ha sido del uso, tiene que gastar igual en los dos. O sea, eso es de la erosión. La erosión. Entonces, al final, muchas veces nosotros en el material del deportista, pues vemos un poco las
las huellas del crimen, ¿no? Como decimos, para indagar un poco qué es lo que sucede ahí. Y sí es verdad que o sea, me voy dando cuenta con todos estos años que hace 6 7 es verdad que la gente tenía la bicicleta muy desajustada, es decir, y era frecuente encontrar subirle a alguien 2 centímetros del sillón o tocarle retroceso exageradamente o las calas una para un lado, otra para otro, era un poco errático todo. Y ahora te das cuenta que mucha gente ya en sí trae la bicicleta medio decente de casa. ¿Por qué? Porque hay más información hoy en día, ¿no? Te pones a mirar en Google y ya puedes encontrar cierta información que antes no había, ¿no? No sé si ustedes tenéis esa concepción, ¿no? Sí, Yo, si queréis un momento, Gabriel, antes de empezar, yo, bueno, soy a lo mejor de los que menos puede saber de biomecánica en los que estamos aquí ahora. ¿El qué? Bueno, te quería preguntar una cosa. Por ejemplo, hay ciertas cosas que yo siempre tengo dudas y que seguramente muchas veces os pregunten. Por ejemplo, bueno, y aquí podéis hablar todos. Yo os lanzo preguntas, ¿vale? Por ejemplo, ¿cada cuánto se debe cambiar un sillín? Yo creo que depende en parte de la calidad del sillón, ¿no? Un sillón bueno, con buena estructura, te puede durar tu año y medio. ¿Cuántos kilómetros se pueden hacer sobre ese sillín? ¿Cuántas horas? Todo depende sobre todo eso, David, de cuánto debes hacer, ¿no? Pero alguien que Ojo, entrene a lo año mejor- y medio. Sí. Año y medio, Ya, ojo. alguien Supongo que que será de haga los kilómetros que hagas también, ¿no? Vamos a poner, Claro, por eso. En horas, ¿cómo se podría cuantificar eso? que hagas tus Porque- 15.000, vamos a hablar en kilómetros que igual la gente lo asocia. Hacerlo en más. kilómetros, Alguien que haga bastante. mejor 15.000 kilómetros al año, pues yo convendría cambiarle sillón por lo menos anualmente, ¿no? Para garantizarte que ese sillón va relativamente bien. Creo que tanto en sillones como zapatillas, como las calas, creo que es un material que hay que revisar frecuentemente, ¿no? Porque son puntos de contacto del ciclista con la bicicleta, ¿no? Y claro, si... Vamos a hacer una encuesta en el grupo a ver cuánto cambia, cada cuánto cambia la gente su sillón, ¿vale? Cuando se Paréntesis. cae y lo rompe. Lo que está claro No se rompe, es la realidad. el que cambia de sillín cada 2 por 3 que no va bien con el sillín es que tiene algún problema. Sí, eso está claro. Hoy os voy a contar una anécdota que, bueno, sabéis, os he contado antes que está con el coche del taller, con mecánico mío, con Juanma, Juan Manuel Prenda, le mandamos un saludo de aquí, que seguro que nos escucha porque también es ciclista, y me estaba hablando de que para él lo que menos se cambia del coche son los amortiguadores. Y dice que son una herramienta de seguridad espectacular para el coche, de estabilidad, de movimiento. Dice, lo ideal es que cada 100.000 kilómetros se cambie el amortiguador. Claro, cuando lo propone a la gente, dice que la gente dice, bueno, pero mi coche sigue andando, ¿no? Pues no lo cambie el amortiguador, pues, igual, ¿no? Pasa la ITV. Claro, cosas como el sillón, como la escala, mientras que te permita a ti seguir pedaleando, pues tú sigues y no lo cambias, ¿no? Cuando se debería cambiar quizá un poco más... Por ejemplo, echo de menos más frecuentemente. en ciertos elementos mecánicos de la bici, como podría ser el sillín, el que tenga algún tipo de marcador que, pues oye, que yo que sé. Cuando llegues, que lo cambien. Cuando te pones encima de él, que se empiece a contar en un regresivo y que a partir de ese momento, pues ese sillín, tú lo puedes seguir utilizando, por supuesto, porque nadie te obliga a cambiarlo, pero que sepas que ese sillín ya ha tenido como su vida útil, ¿no? O sea, que... Sí, pero cosas que en casa puede mirar la gente, pues colocas un nivel detrás del sillón, si la bicicleta está a nivel y tú ves que el sillón no se ha desnivelado lateralmente, o incluso por un lado, muchas por veces otro. los sillones que tienen agujero antiprostático y está fenestrado, es decir, que tiene un agujero real, que no va embebido dentro de lo que es el sillón en sí, comprobar que donde están los laterales del antiprostático, esa parte no se deforme, que también suele deformarse. Pues claro, hay una serie de cosas que sí que es bueno que el deportista la compruebe de cierto tiempo, al igual que la cala, ¿no? Una cala que prácticamente tiene la parte delantera casi destruida, es hasta un problema a nivel de seguridad, ¿no? Un momento determinado que seas capaz de hacer una arrancada y que se te salga al pie. Se parte la cala. Yo he visto caídas y ostiones gordos por calas, ¿eh? Y Porque en tiempo real. Lo del sillín o sillón, yo he tenido sillones que ha visto Javi así, yo decía, esto no puede ser, esto es una hostia. No, es que tú vas así, macho. Los que no nos estáis viendo, vas sentado de lado y el sillón al final, se queda de lado. Si tu Pero apoyo de lado es asimétrico totalmente. y hace más carga, está metido más peso en un lado que en otro del sillón, pues inevitablemente pues ese sillón tiende a deformarse. Oye, perdonad la pregunta, ¿por qué sillón y no sillín? ¿Por qué lo llamáis los biomecánicos sillón y no sillín? Yo lo llamo indistintamente de una manera. Sí. Que no es... Se debería decir sillín, ¿no? Pero bueno. Yo digo muchas veces, aquí, por ejemplo, nosotros en nuestra zona en Jaén, sillín perfectamente. Pero bueno, sillón también es cierto que alguna vez de vez en cuando, a ver sillín. Pero no es algo tampoco negativo. Vale, que no es una cuestión, vale. Perdona, Chema. No, nada.
todos estos sillines de carbono que son auténticas piedras, que yo los he llevado en su tiempo cuando estaban de moda y por carreteras muy mal asfaltadas, y a mí me daba igual, porque me da igual uno que otro, ¿sabes lo que te quiero decir? ¿Son recomendables o no son recomendables? Al final, Chema, yo siempre pienso que un usuario que sea avanzado, que hace bastantes horas de práctica y tenga buen nivel, siempre un sillón con poco foam, que sea poco blando, sea duro, Poca ayuda sobre almohadilla, todo para que lo entendáis. a que el ciclista mejore su propiocepción, es decir, que note muy bien dónde tiene los dos isquiones, dónde va apoyado y le da mucha más estabilidad a la pelvis. En cambio, un sillón con mucho foam, llega un momento que tú no eres capaz de saber dónde estás sentado, ¿no? Y a nivel de estabilidad, pues empeora mucho la pelvis. Ese sillón, ¿para quién es? A lo mejor si yo ahora mismo empiezo a montar en bici y voy a salir 2 días a la semana, Un ciclista recreativo que está comenzando. me conviene llevar mucho más foam que menos foam. ¿Por qué? Porque el primer día que salga con el sillón duro, Mucho más foam. no estoy hecho, me van a doler el culete y al día siguiente no voy a poder ni sentarme, entre El comillas. foam es la cantidad de tejido material, ¿vale? Que hace que amortigue más, ¿vale? Para que lo entendáis, que es el foam. Entonces, Hay una un persona que Molinaz esté gratis. comenzando, imaginaros, vuestra madre, vuestra hermana que nunca, o vuestro tío, o vuestro primo, una persona que nunca monta en bici, pues lo más recomendable es que al principio use ese tipo de sillines y que conforme vaya teniendo un avance se vaya reduciendo para que tenga una mayor control, una mayor propiocepción, como ha comentado Javi, de cómo se sienta, porque es importante saber sentarse y es una de las cosas que la mayoría de los ciclistas no tienen en cuenta. Y luego otra cosa, que yo lo sé por experiencia propia hace muchísimos años, que tuve una lesión muscular que me costó, que yo solamente pedía que me quedase bien para hacer vida normal. O sea, yo no podía estar en el cine viendo una película... No puede estar sentado. De los dolores que tenía, ¿vale? A nivel de glúteo, piramidal y lo que son los isquiones. O sea, no, los isquiones no miento, el femoral. Y es que cambié los pedales, cambié el sillín a la vez. Y la cara también, ¿no? Y aumenté... No, es que precisamente fue cuando entraron los pedales nuevos, que son mucho más planitos. Se cambió mucho la altura, ¿no? Me imagino, ¿no? Me cambió mucho la altura y como solemos tener la mayoría acortamientos isquiotibiales, la gran mayoría, posterior tocado. Durante la base no hubo ningún problema porque prácticamente no fuerzas mucho, pero al final, cuando ya empecé a forzar, ostras, es que no horrible. Bueno, de hecho tuve que dejar bicicleta 2 meses hasta que me apañaron. Tuve que gastar una buena pasta en un fisio que al final me lo solucionó. Entonces, ahora con todas las modalidades que hay de pedales, que si mano, que si speed play, que si... Bueno, el look, todos estos, ¿hay mucha diferencia o habría que adaptar medidas cuando se cambian de pedales? Yo diría que sí, muchas veces por lo que yo por experiencia, Chema, sí. Yo he cambiado a Speed Play y en el momento de cambiar a Speed Play, el pie entra más abajo. Por eso lo digo. Y es que tuve incluso, Chema, cambiando de zapatillas, imagínate, tienes una zapatilla, da igual, vamos a decir marca, Shimano, ¿vale? Que prácticamente la suela súper plana va metida dentro de la zapatilla, el modelo nuevo, y tienes antes, yo qué sé, por ejemplo, otra marca cualquiera que tiene la suela mucho con más grosor, claro, yo me acuerdo, pasé de tener Look a Shimano y noté que tenía, pues, o sea, más fina la suela, ¿no? Claro, me subía y digo, joder, me noto un poco alto, ¿no? Directamente, y ya cada rato dice, y eso que yo me dedico a la biomecánica, hostia, el cambio de zapatilla, pasa que como hoy todo el día la carrera fue cambiar la escala, salir a correr a entrenar y decir, mira, aquí está la historia. Entonces, incluso Javi, cambiar zapatillas. O sea, yo, por ejemplo, utilizo Specialized de zapatillas y Specialized ha renovado el modelo y ya no es igual. Sí, o sea, claro. Claro, tiene la cuñita esa que a mí me ayuda tanto. Sí. Bueno, sí, eso la Specialized tiene una cuña vara insertada dentro de lo que es la suela de la zapatilla en sí. O sea, porque la mayoría de la población... Lo que pasa es que pasar de un modelo a otro, dentro, o sea, el mismo modelo, pero de temporadas diferentes. Sí, puede cambiar. De hecho, por ejemplo, toda la zona del maleolo externo se me marcaba ahí. Luego, de hecho, le he hablado con mucha gente que cambió también y estábamos todos igual, diciendo, joder, macho, ¿notas ahí como, pues no sé, cambió un poquito ahí la forma y tal? Y aparte de ser diferente, también si mal no recuerdo, tuve que bajar un pelín, no sé si
Yo qué sé, parece que no se nota, que 2 milímetros... Pero ya en biomecánica, pequeñas medidas significan grandes cambios en muchas ocasiones, y sobre todo cuando hablamos de aspectos de cadenas musculares. Porque al final la historia... Contarlo de micro adjuster y macro adjuster, que a mí eso me encanta. Me encanta. Otra cosa, pero en un momento, si quieres, Gabriel, antes de seguir, apúntalo, que esto es una cosa que a mí me preguntan mucho. Y tú, Javi, que además pues trabajas con chicas, sillines para chicos y sillines para chicas. ¿Qué hay de verdad en eso de que tradicionalmente las chicas el tema es más ancho? la pelvis de las chicas suele ser bastante más anchas y luego el problema que tiene la chica muchas veces es la presión que tienen en sus partes, ¿no? Y el problema que hay es que la industria sigue todavía sin darle una solución real, ¿no? Es verdad que van apareciendo sillones, algunas marcas un poco más especializadas en chicas, pero todavía creo que queda mucho camino por hacer en ese aspecto, ¿no? Al final es por demanda, tristemente. Cuanta más chicas haya montando en bici, que cada vez se ven más y más y más, a buen seguro que la industria más se va a preocupar por ese servicio, ¿no? Y realmente dar esa aportación hacia ellas, ¿no? Pero sí es verdad que hay unos cuantos de modelos en el mercado, como mejor Specialized, tiene el sillón Mimic, ¿no? Que va un poco más pensado más ancho para en esa línea femenina, ¿no? Y ya digo, conforme vayan aumentando las chicas, que están aumentando exponencialmente las chicas que montan en bici, pues seguro que la industria se preocupa más por hacer un material hacia ellas. Pero, por ejemplo, yo alguna vez te lo he escuchado a ti, Javi. ¿Es necesario que una chica siempre tenga que llevar un sillín más ancho? No tiene por qué. Al final depende en parte de la posición, ¿no? Y ya no hablo ni chicos ni chicas. Exactamente igual. Claro. Lo que realmente se tiene en cuenta a la hora de que tú lleves un sillón más ancho o más estrecho, depende de cuánto de agresivo baje la bicicleta. Realmente la pelvis, las dos tuberosidades isquiáticas, cuando tú doblas hacia adelante y metes la pelvis, la giras hacia adelante, por así decirlo, lo que es la tuberosidad isquiática te corresponde con la parte más estrecha de la misma. Y conforme más levantaba, más verticalizaba la pelvis, se va más ancho. La parte más ancha de esa tuberosidad isquiática. Entonces, realmente, indistintamente que tengamos isquiones un poco más anchos, un poco más estrechos, lo que más interesa es, si voy muy agresivo, o sea, con mucha flexión de tronco, te interesa un sillón mucho más estrecho que si voy en una posición mucho más relajada y más levantada, ¿vale? Entonces, un poco ahí donde anda la clave. Al final, o sea, oye, el webinar ese de Johnny Diverry tiene un webinar gratuito hablando de sillines que explica todo esto perfectamente, que es una maravilla. Ahí lo soluciona todo. O sea, realmente el medir unos isquiones, una posición de sedestación, como estoy yo, que te pongo aquí un foam y yo me siente tal cual, eso no me dice a mí nada. Sí, me dice cuánta separación hay entre isquiones, pero yo en la bici no voy sentado como estoy aquí ahora mismo, en la silla, ¿vale? Hay una flexión de cadera y eso hace que los isquiones se cierren un poco más o se abran más según vaya, ¿vale? Entonces, hay que verlo muy bien realmente, que sobre todo yo me fijaría más en que la cadera vaya bien estable, el ciclista sea capaz de notar esos isquiones y que para ello la presión se vaya bien repartida dentro del sillón. Que al final el apoyo de la pelvis en el sillón es como un trípode. Tiene que haber las dos tuberosidades isquiáticas, los dos isquiones y luego el perineo hace un poco como el tercer apoyo, ¿no? Esa es un poco la clave. O sea, Javi, las colchonetitas esas que hay en las tiendas de bicis que te dicen siéntate aquí para ver el ancho del sillón, eso es un poco absurdo, ¿no? Realmente es un poco absurdo, entre comillas. Esa es la realidad. De hecho, hay muchas marcas de sillones, como por ejemplo Physic o incluso Prólogo, si no recuerdo mal, están ya apostando por la otra vertiente, ¿no? Te dan una aplicación, miden un poco cuánto eres capaz de flexionar el tronco y según la información que tú le des de cuánto flexionas, pues te dice que tu flexibilidad es buena o mala y te recomienda un modelo de sillón u otro, ¿vale? Imagínate, Physic, si me pongo yo ahí y me dice que la flexibilidad es muy mala, pues me recomienda el sillón, qué tipo de silla de montar de Physic. El silloncito de montar, claro. Entonces, pues, hace esa recomendación un poco más personalizada en base a tus capacidades, ¿no? Ya te digo, te piden ahí un poco el peso, altura y ver hasta dónde eres capaz de doblar. Si sale todo deficitario, pues te da el sillón más conservador que tienen ellos, ¿no? Yo he aprendido un montón con los 3 cursos estos que he hecho este año contigo de biomecánica. He aprendido un montón de cosas de estas y de que lo de los sillones, claro, cuando hablas con la gente de la grupeta, no, este es más cómodo, prueba. La gente, oye, yo tengo en mi casa como 8 o 10 sillones, de que he ido probando durante el tiempo porque este es más cómodo, este es menos cómodo, al final, hasta que te dice alguien,
Dice, no, tío, es que tú llevas el culo en un lado del sillón. Entonces, por más sillones que te cambies, siempre te van a salir los típicos granitos en un lado, porque es que te vas rozando. Cuando el día que te aprendes a sentar en el centro del sillín, pues quizás vayas un poquito mejor. Y yo, oye, ahora, claro, después de hacer estos cursos, pues vas con la grupeta y le vas mirando el culo a todo el mundo y dices, a ver dónde lleva la raya del maillot. Oye, ni el 50% lo lleva justo en la mitad, ¿eh? La gran mayoría no, tiene es mucha simetría. el maillot está mal hecho, está torcido. Yo te he tenido allí en el curso de alumno, el curso de la andaluza de nivel de director, de nivel 2, ¿no? Y claro, allí se explicaban cosas que a mucha gente no le choca, entre comillas, ¿no? Claro. De que eso sea realmente así, ¿no? Y ya cuando te lleva un día de conejillo allí a los alumnos del máster ese de clase de fisioterapia ahí con Blanca, que se explica un poco esos fundamentos. Claro, tú mismo vivenciaste esas cosas allí como... Yo flipando en colores. Como alumno, ¿no? Yo digo, Pues, o sea, a mí todo lo que me han contado es mentira, ¿sabes? Todo lo de te ponen las lucecitas, la maquinita, y ponte para acá, y este ángulo para acá y para allá, digo, esto es que yo lo tenía más o menos claro, pero este año con los webinars que he visto de John, hablando contigo, y oye, con el Leomo que me compré, los pedales duales, dices, si es que el problema no es la puta bici del sillón, El problema está en el indio. soy yo Realmente, que voy más sentado, vas tirado para un lado, vas tirando con una pierna y te duele aquí porque vas tirando y la otra no te duele y dices, joder, si es que aquí da igual la bici, que la suba un poquito más, un poquito menos, adelante, más para atrás o más para adelante. Realmente, como dice Raúl, hay que intentar garantizar de que haya unas medidas más o menos que sean razonables para ese Obviamente. retroceso y demás. Pero luego, lo que realmente genera problemas, como he dicho antes, es descompensaciones musculares, malos patrones motores, o sea, una mala técnica, eso es lo que realmente lesiona, ¿no? O voy a encontrar ciclistas. No he ido a 3, 4 estudios biomecánicos y no se me quitan los dolores. las medidas del sillón, tecla, ¿no? tal y cual, pero sigo con los problemas, o sea, porque el problema realmente no son las medidas. O cuando dicen, no, es la bicicleta, cambio de bicicleta, compro la bicicleta nueva y sigue habiendo problemas. Vamos a repetir que el problema no son las medidas en sí, sino que hay más allá de simplemente las medidas. Si no, todos los biomecánicos acertaríamos a la primera. Eso es la madre del cordero. Porque de hecho, gran parte de la solución. Yo me he hecho varios estudios biomecánicos, además con John Iriberri me hice en su casa, ahí cerca de Estella, uno con las 2 bicicletas que tenía por aquel entonces, con mi amigo, que en paz descanse, el pobre David Cañada también, me hice otro. Me he vuelto a hacer otro aquí en Zaragoza con David Lecina, con mi amigo David Lecina, y nunca me han dicho, ostras, es que vas muy mal, es que tienes que cambiar esto, tienes que cambiar lo otro. Ha sido mínimo, o sea, prácticamente mínimo. De hecho, en alguno de ellos me han dicho, vas bien. Y sin embargo, yo he desgastado lo que hablábamos antes, la biela izquierda. Rozada y la derecha no. Pulida en la biela con el paso de los kilómetros. Y luego... Eso es que me han colocado mal las calas, no, eso es que vas metiendo así el... No, voy muy recto, o sea, eso te lo puedo asegurar, o sea, voy bastante bien. Y sin embargo, se me carga siempre también más la pierna izquierda a la hora de cuando vas a darte algún masaje o tienes cualquier problema, siempre más la pierna izquierda que la pierna derecha. Y luego hay un aspecto importante, que estamos hablando de eso, pero es que muchas veces, gran parte de las soluciones de la biomecánica es que dependen también del propio deportista. Que es una cosa que muchas veces el deportista piensa que va a ir a hacer biomecánica y en un día no van a solucionar el problema, ¿no? Si hay problemas como todo lo que ha comentado Javi, al final, nosotros vamos a aportar la solución, pero tiene que trabajar la solución el deportista también. Se basa en la ejecución técnica muchas veces, ¿no? Desde aprender bien, llevar bien el pedaleo. En todos los deportes, cualquier deporte, hay un trabajo específico, muy, muy, muy específico de la técnica. O sea, ¿por qué la gente se lesiona corriendo a pie? Mala ejecución técnica. ¿Por qué un nadador empieza con una tendinitis? O sea, por repetición técnica, una vez, otra, de manera errónea. Y son casos en los que el nadador coge, se lesiona, venga, va al fisio, le descarga la zona, lo soluciona, vuelve a nadar, se vuelve a... Pero de origen no se trabaja esa solución. Corredores a pie exactamente igual, o cambian ese patrón motor. Igual puede haber no solucionan. Alguna relación también con la jornada o con el trabajo fuera de la bicicleta. Sí, obviamente, por supuesto. A ver, es que el tipo de trabajo y al final te terminas descompensando. ¿No? Sí, si tú trabajas en una oficina, Chema, y estás 10 horas sentado al día,
aún sabemos que todos los flexores de cadera jodidos. No van a estar como deberían, ¿no? Soy el ejemplo perfecto de ese error, ¿no, Javi? Es claro, ese tipo de problemas, pues tú te lo llevas después a tu actividad deportiva, ¿no? Eso sí, de patente. Esa compensación va a ir contigo a la bicicleta, entonces si eso no trabaja... Un poco lo que se entiende, Javi, que estabas hablando ahora, al final la biomecánica no es que el ciclista tenga que adaptarse a la bici, ¿no? Sino que hay que buscar ese proceso por ambas partes, dentro de esas medidas estándar. O sea que al final la biomecánica yo ya, bueno, por lo que os escucho, por lo que leo y tal, ya no es algo puntual que se hace, sino que se tiene que intentar entender tanto por parte del biomecánico como por parte del deportista como un proceso. Y que no es algo que acaba el día que sale del estudio, sino que sí. Me imagino que se seguirá, ¿no? Hay que hacer un trabajo con esa persona y tiene que llevar un seguimiento, ¿no? de lo que se hace, que se le manden unas tareas y la lleve a cabo, no simplemente las medidas. Hace poco tuve un cliente que traía una hoja Excel que había hecho todas las combinaciones posibles de altura de sillón, retroceso y diferencia sillón-manillar en su bicicleta, todas, en un Excel. Y seguía con los mismos problemas. Y digo, si has combinado todo y sigues con el problema... Digo, el problema no son las medidas de la bicicleta, como te estás dando cuenta, ¿no? O sea, tenía una ejecución técnica muy mala, totalmente torcido hacia un lado del sillón. O sea, que el problema no es la medida. Él mismo había probado todas las combinaciones posibles. Os cuento una experiencia personal. Oye, que hasta que llegas a esa conclusión, yo me he hecho un montón de biomecánicas, ya las últimas, hasta que me dijiste allí en Sevilla que el problema era yo, pues oye, siempre buscando, cambiando sillones, la potencia más larga, la potencia más corta, sube, cambia la cala para allá, la cala para allá. Ya me he aprendido que lo más importante en la cala es el ángulo rotacional. Hay que decir que Raúl y yo nos conocemos de haber venido a hacer un estudio biomecánico desde Don Benito a Sevilla. ¿Qué es lo más importante de la cala? Que vaya hacia un lado o hacia el otro, me refiero. El ángulo rotacional natural de los pies, ¿no? Exacto, un poco. Porque si tú, por ejemplo, hay algo que le tengo pavor es a cambiar las calas. Y lo voy retrasando, Yo igual, Chema. O sea, yo soy un paranoico. Le hago con el rotulador, con el edding, eso lo vuelvo a montar y digo, hostia, a ver si es que no la cambia bien. Y te subes encima de la bici y ya te empieza a molestar la rodilla y vuelves a mirar a ver si la has colocado bien. Yo eso le tengo pánico. Y además que se me quedó en aquellos tiempos José Miguel Elías, que corría en Renás, iba a corrernos y dar la vuelta a Mallorca y entrenábamos habitualmente juntos y se fue a tomar por culo la vuelta porque, no sé si me parece que era la Challenge de Mallorca, porque se habían puesto mal las calas, tío, le habían puesto mal las calas. A tomar por culo. Una tendinitis. Y ya desde entonces es que se me ha quedado eso ahí y las voy apurando de que algún día vas a arrancar y te encuentras sentado encima de la barra de la bicicleta porque... Sí. Yo igual, macho, exactamente lo mismo. Pánico. Y, oye, bueno, la anécdota, ¿no? Que Javi y yo nos conocemos porque yo fui allí a Sevilla hace unos años y claro, y yo cada vez que tengo que cambiar las calas aprovecho y que me las ponga, ¿sabes? Porque es que no me atrevo. O sea, por muy bien que lo hagas con el rotulador y todo, siempre te da la sensación de que vas ahí jodido. No queda igual. Yo aprendí... Raúl, que se ha quedado, que te he dejado ahí a medias lo de los micro adjusting y... eso, que lo cuenten porque es que a mí me encanta eso. Sí, eso está en el libro de Burt, que está muy bien descrito, que habla que por así hay dos tipos de sujetos, ¿no? Los micro son gente que detecta, o sea, los cambios que hace los detecta rápidamente, ¿no? Subes el sillón 2-3 milímetros, la cala tocas un poco y lo notas, y dice que esos sujetos casi siempre son más propensos a la lesión, ¿no? Son como que están más alerta y focalizan mucho más, ¿no? Y luego están los macros, que son aquellos que le pones el sillón al revés y ni se enteran, ¿no? Y esos son sujetos como más robustos, ¿no? Habla que no suelen tener menos problemas. Es interesante porque al final, por lo que nosotros vemos ese dos tipos de sujetos, ¿no? Ahí conoce gente que le ponen la bicicleta casi al revés. Y, oye, ¿qué tal vas ahora? Y dice, me noto igual, no noto... ¿Y qué soléis detectar más vosotros? ¿Ciclistas que van con malas medidas, que no se amoldan o se ajustan a la geometría de la bicicleta? ¿O que tienen mala técnica y van mal sentados? Casi siempre es lo que he dicho, Chema. Ahora, nosotros estos últimos 2 años, quizás la tendencia a encontrar gente que entra a la bicicleta de casa por su propia manera
relativamente bien ajustada, ¿no? Y eso realmente porque hay más información en Internet sobre cómo medio ajustarte la bici. Antes, claro, te daba la bicicleta de la tienda y pues a donde caía, ¿no? Y iban con la llave Allen y tocaban arriba y abajo hasta que más o menos se vieran bien. Y ya algunos, pues, que si entre la fórmula de la entrepierna, que si no sé qué, que a ver, que eso son aproximaciones, no son medidas realmente que sean fidedignas, pero entre no tener nada y tener algo, pues ya consigues ajustar medio que algo, la bicicleta. Entonces, De hecho, recuerdo que en Houston Forest tenéis unas calculadoras muy interesantes también que hemos compartido en el grupo, ¿vale? De hecho, están en el grupo de Facebook, creo recordar también. Tengo un vídeo también de YouTube en mi canal donde podéis consultarlas por si tenéis interés y podéis verlo. Pero es lo que dice Javi, es una aproximación teórica, pero que obviamente necesita de más valoración. y que no responde a la individualidad de cada sujeto. Eso es. Eso que contabas un poco de los microajustes. Bueno, hemos tenido con Raúl, que nos invitó a Jaime y a mí a dar un curso de fuerza y tal. Jaime estaba muy vinculado al tema del esquí y hay una de las cosas que mueven son las fijaciones del esquí, de colocarlas. Y dice que, bueno, que en Copa del Mundo todos los deportistas llevan como un esquimo, que es el que les hace los esquís. A lo mejor llevan pues 4 o 5 pares. Y contaba un esquiador que empieza a probar esquís, y había con un juego, se supone que todos se los habían montado iguales, y había con un juego que no daba con las bajadas, y total, que luego como descartan o eligen cuál es con el que se quedan. Y descarta un juego y dijo, con este juego no voy bien, algo pasa que no está bien. Y le decía, no, pero que te los hemos montado todos iguales, como tú quieres, tal. Total, que que dice que se quedó el esquimo solo, que se puso otra vez a revisar los esquís y cuando llegó a la cena le dijo al esquiador, dice, efectivamente, dice, el esquí derecho dice, iba 1 milímetro por detrás de lo que tú lo querías. O sea, que mañana tienes que volver a probarlo porque a lo mejor microadjuster, ¿no? te hace falta 1 milímetro, ¿eh? Pues ese es un microadjuster de esquimo, ¿no? Pues eso, de libro, ¿no? De manual. Sí. Eso es curiosísimo. ¿Os pasa a vosotros o no? Yo soy bastante pejiguero. El sillín, en cuanto tal. Cuanto no muevas algo ya. Las calas igual, en cuanto no. Aparte, yo uso Speedplay y como vea que no está la rotación donde yo quiero, que no se abre, que se Empiezas a cierra. bajarte y cambiar rápido. Entonces, pero también es cierto que no soy de los que van con una llave Allen todo el día en el maillot y están todo el día subiendo, bajando, colocando. Peligro. O sea, Peligroso. y esto es otra cosa que os quería preguntar, que la tenía aquí anotada, voy anotando cosas, y es, una vez que se hace la biomecánica, pues hombre, hay un proceso que tú estás acostumbrado a tu estado y en el momento en el que te cambian, pues todo cambia. ¿Cuánto más o menos tenéis estimado que puede tardar el proceso de acostumbrarse? Porque yo conozco gente que se ha hecho la biomecánica, que yo luego les ves del antes y el después, y después les ves mejor, pero luego vuelven a los 15 días y han puesto la bici como la llevaban otra vez al principio. ¿Cuánto tenéis estimado vosotros que debe durar ese proceso? ¿20 días, 30 días, un mes? O sea, ¿cómo? Yo creo que es muy individual. Nosotros personalmente damos un mes más o menos de revisión, ¿no? A las buenas medidas y ver un poco el trabajo que se le ha mandado para ver cómo se adapta a ello, ¿no? Pero creo que por lo menos mínimo un mes que salga relativamente bien, con varios días a la semana de entrenamiento, pues haría falta, ¿no? Tiene que dar continuidad al proceso, o sea, no es algo que te vaya, no es algo mágico que al día siguiente vayas a ir bien. No, te hace el estudio, ¿no? Te pone las medidas, la musculatura tiene que adaptarse de nuevo. Y en un día no va a aparecer aquí el milagro, ¿no? Y el que diga, uff, esto es milagroso el día siguiente, eso es más profiláctico que otra cosa, creo yo, ¿no? Psicológico que diga, más que profiláctico, en ese sentido, ¿no? A no ser que tenga la bicicleta rematadamente mal, ¿no? Que puede ser el caso de que venga pues alguien. En mi caso hay casos que también pasa. Pero. Oye, y sobre todo lo que se le ocurre al ciclista, ¿eh? Lo que se le ocurre, porque yo me lo ocurro un poco con el tema de los flexores de cadera, y oye, al final, pues, cuando yo tengo 2 pantallas en casa, estoy siempre sentado de lado, y cuando me paso 2 o 3 días sin hacer el estiramiento, el trabajo del flexor, te sientas en la bici y dices, hostia, otra vez me he puesto el culo torcido. Y el culo, te tocas la rajita del culo, ves que dices, hostia, si es que lo llevo en el otro lado del sillón, si es que esto no puede ser. Cuenta un poco lo del culo torcido, porque a lo mejor hay gente que no está escuchando y todavía no entiende lo que es el culo torcido. A ver, mira, yo lo he aprendido con Javi un montón de veces, que en la bici hay que ir sentado en el medio del sillón, ¿vale? O del sillín.
Es la manera de garantizar de que tu aplicación de fuerza sea la más simétrica posible. De que va. ¿No? No, es que yo me gusta. No contemplaba yo otra cosa distinta, ¿eh? Bueno, pues Chema, si tú te fijas en la grupeta, Sí, ¿vale? lo he visto. Ni uno, ¿eh? O sea, la mitad, pero torcido es torcido. Entonces, claro, yo en casa siempre me cojo la costurita, te tocas la costurita, que vaya en la rajita del culo, ¿no? Que vaya ahí, hostia, va el culo va, por lo menos va recto, ¿no? Va la costura de detrás, que tiene que ir en medio, en la raja al culo. Entonces, oye, yo tengo un sillín con una muesquecita, es un Specialized, con una muesquecita por detrás, y cuando tú me empiezas a notar algo raro, te tocas ahí la costura y ves que no va justo en la muesca del centro del sillón, o te tocas la badana por debajo y ves que en un lado está toda la badana por un lado y por el otro lado no hay nada. Y dices, ya voy otra vez descolocado. No solo Para sentar en un eso- lado o en otro, sino rotado, ¿sabes? O sea Para eso que- Ajax tiene un sillín de estos de reeducación, ¿no? El Shark, creo que se llama. Si no recuerdo. Para casos muy extremos donde el sujeto le cueste reeducarse, pues es una manera de que te dé una señal kinestésica para tú saber dónde está el centro del sillón. O sea, yo al el final voy a Shark, tener que utilizar ese. Conozco gente con muchos problemas causados por esa posición asimétrica que realmente han dicho, mira, yo prefiero no pensar y no hacer nada, me pongo el sillón y ya ando en medio y se me quita el problema. Yo conozco a alguno con ese problema, digámosle así, que anda un huevo y parte del otro. ¿Sabes lo que te quiero decir? Oye, que una cosa no quita la otra, ¿eh? Que una cosa no quita la otra. Si son gente, lo que decía Javi, si son gente muy, muy bruta y muy musculosa y tal, pues o como el que va talonando y ves que la rodilla va bailando por un lado y para otro, y dices, a este no le duele la rodilla, a mí me pasa esos 2 días y estoy reventado. Oye, una cosa, no quiere decir que vayas sentado torcido con que vayas a andar menos o que tengas 44, 56. Perderás eficacia, ¿no? Yo tengo más que comprobado que cuando no talonas y cuando vas sentadito bien, a la misma potencia haces más metros en la subida. ¿Queréis que os comprobado. diga mi experiencia? Yo ahora pues no salgo a disfrutar y a pasármelo bien y ya está. Pero si yo me tuviera que plantear que si taloneo o si no taloneo, que si yo voy bien, ¿sabes lo que lo digo? Por alguno que se come la cabeza que es una auténtica pasada. Hay muchas prácticas viciosas ya que a determinadas alturas es muy complicado, digamos, quitar. Una geometría de una bicicleta sí que se puede colocar bien. Pero porque no te duele nada, Chema. Te digo, gente. Yo me refiero de cara a mejorar el rendimiento. Profesionales, casi todos, cuando se interviene en el pedaleo y ellos hacen por cambiarlo, no por rendimiento la mayoría, es porque tienen ya dolor. Y es, o lo cambias o se acaba tu carrera deportiva. Si tienes dolores, evidentemente tienes que buscar la causa. Y si la encuentras, tienes que cambiar. Y yo te digo que ese tipo de casos le ponen todo el interés y acaban cambiando. Hombre, como se jueguen el dinero, ya verás, rápido. Hombre, al fin y al cabo es su profesión. Escucha, con el experimento ese que he hecho yo de talonar, no talonar a la misma potencia y recorrer más metros, no talonando que talonando, digo, hostia, esto es básico. Ahí es cuando yo he entendido realmente el problema del GPA, ¿sabes? Y el GPR. ¿Lo explico? ¿Os cuento el experimento? Vale, experimento. Yo soy muy malo pedaleando. Soy el ejemplo. Si me queréis algún biomecánico llamar para aprender conmigo, estoy disponible porque yo tengo todos los posibles errores que puede tener un ciclista biomecánico. ¿Vale? Pues cuando tú haces un experimento, decir, venga, me voy a poner en una cuesta, me voy a poner 4 minutos a 320 vatios ya apretadito, ¿vale? Una, haciendo a baja cadencia, porque yo sé que a baja cadencia controlo muy bien el torque effectiveness y el pedal smoothness, y oye, voy 50 cadencias, porque mi cerebro debe ser un poco más torpe, ¿no, Javi? A la hora de pedalear, yo sé que trabajando a 70, 60, ahí voy, no hago GPA, no hago GPR, no talono, voy más o menos sentado, porque la señal a lo mejor llega más lenta a las piernas, no sé por qué, pero controlo No, mucho. eres más, a ver, yo comparo con los instrumentos de música, ¿no? Sabes tocar la guitarra decente
y ahora te digo, Raúl, tócame esta canción lo más rápido que pueda. Pues Ahí si eres cuando malo tocando, eso, vale, perfecto. vas a fallar Perfecto. mucho. ¿Vale? Vale, Pues exactamente igual. cuando vas pedaleando lento, a los mismos vatios, 320 vatios, 4 minutos, voy pedaleando a 60, 70 de cadencia, subiendo una cuesta, son 320 vatios, la misma subida y hago, no recuerdo cuánto era, 1 kilómetro o no sé cuántos metros, tengo por ahí el S. ¿Vale? Pues hago la misma, además repetido unas cuantas de veces, o sea, son a lo mejor 6 u 8 intervalos de 4 minutos a 320 vatios, uno a 60-70 de cadencia, otro a 90-100. Yo a 90-100 me creo que voy más cómodo, pero voy totalmente descojonado, ¿sabes? Porque me sale un GPA de 35-40. Cuando voy a 50-60 me sale un GPA de 15-20, ¿sabes? Que dices, hostia, cuando dices a 320 en 4 minutos he recorrido sin GPA 15 20, o 20 metros más, ¿vale? Dices, hostia, esto no puede ser, tío. Y he hecho el experimento varias veces. Y es cuando te das cuenta que el pedaleo sí que influye en el rendimiento. Oye, en un mierdecilla como yo, en 4 minutos, que a 320 vatios recorras pedaleando de una manera u otra, no sé, si son 10 o 15 metros más en 4 minutos, decirme si no es una cosa seria, como para tomárselo en cuenta, ¿sabes? Y son los mismos 300 los mismos 320 vatios, los mismos 4 minutos, la misma cuesta, un intervalo a 60-70, un intervalo a 90-100. Claro, después me pongo a ver y digo, hostia, si es que en el que voy a 90-100 de cadencia, voy con un GPA de 40 o 45 en una pierna y 30 y tanto en el otro, y cuando voy a 60-70, fijándome en el pedaleo, pues a lo mejor son 15-20, oye, que ya es algo razonable, ¿no, Javi? De GPA, ¿sabes? Voy controlando y dices, hostia, claro, tú dices, esto es una cuestión de la biomecánica, esto es una cuestión del pedal, ¿no? Es una cuestión de mi gestión de fuerzas, de mi propio proceso biomecánico, que no sé pedalear más rápido, o que soy pedaleando más rápido, pues soy un puto desastre, ¿sabes? Y ahí es cuando dices, hostia, pues oye, en 4 minutos, 10 metros, en 40 minutos son, ¿cuánto? 100 metros, ¿no? 100 metros. Sería un buen ejercicio. Trabajar en rodillo será un excelente mejor. Yo creo que es peor, en mi caso, ¿sí? En mi caso yo creo que es peor porque aunque intente hacer la baja cadencia, a mí el torque effectiveness me cuesta mucho más subirlo en el rodillo, supongo que por las inercias. El torque también cuesta más hacerla en rodillo. Sabes, que yo en la cuestecita que tengo entre el 4 y el 6%, ahí hago mis ejercicios y de puta madre. Oye, y yo ha sido... Porque baja la cadencia y sube la fuerza, ¿no? Por otra cosa. Es más fácil en ese momento, cuando veo que digo a los mismos 300 vatios, en los mismos 4 minutos, digo, coño, si es que llego más arriba de la cuesta, vuelvo a empezar en el mismo sitio, digo, y ahora llego más abajo. Lo vuelvo a repetir así varios días, digo, esto no es posible, esto es magia. Ahora es cuando entiendes que pedalear bien influye en el rendimiento una barbaridad, aparte de los dolores. Le mando aquí un saludo a mi amigo Mario Cañizares, que es experto en biomecánica de natación, ¿no? Y también se puede saludar a Enrique Plañé, que también es exactamente igual. Ha trabajado con triatletas míos y claro, están nadando, les cambia 2-3 cosas técnicas simples de ejecución. Joder, me ha cambiado 2 cosas y he bajado en el 100 a la misma percepción 2-3 segundos. O sea, es a nivel de ejecución técnica, cómo esa técnica influye en ir más rápido, ¿no? Y a veces pensamos, y bueno, ¿y la bici por qué no? Que la bici que te subes y pedaleas, estás exento de claro, que haya una... Para mí al final eso es el tope de la biomecánica, ¿sabes? No que te ponga la bici para arriba, te diga, no, tienes que ir con una potencia de 90 en vez de una de 100, o tienes que llevar cada... Sí, a veces es necesario, ¿no? Ajustar bien esas medidas de la bicicleta. Porque dentro de eso que es básico... El dejar de talonear y el pedalear bien, ¿qué tiempo estimáis a alguien que quiera mejorarlo? Es muy... Chema, experiencia propia.
es sea, muy jodido muy y jodido. te Mira, fríe la nosotros, cabeza, ¿sabes? este año en el equipo, el Masi, chicas que han estado con problemas, ¿no? Que al final es por esa mala gestión. Han estado aquí en Sevilla 2-3 días trabajando o sea, se quedan con la idea de cómo hay que hacerlo. Trabajamos mucho dentro o fuera, pero luego hay que estar cada 2x3 a saber un seguimiento, viendo con el medidor dual que lo están haciendo bien o lo están haciendo mal. Y de vez en cuando hay que pegarle un toque. Oye, fíjate que te estás despistando de nuevo, ¿eh? Incluso alguna vez le digo a algunas que viven juntas allí en el equipo, la sede en Girona, oye, grábame a fulanita cuando no se dé cuenta, ¿vale? A ver cómo va. Y muchas veces cuando aparece esa fatiga, ya nos olvidamos de ese aspecto de ejecución técnica y voy a sobrevivir, sin más, ¿no? Entonces, hace ¿Qué falta de vez en tiempo, cuando pegar un recordatorio y decir, oye, acuérdate que esto hay que hacerlo así. cuando detectas ese tipo de problema, qué tiempo dedicarías, por ejemplo, para que sea un proceso poco a poco? O sea, no te pegues todo el día porque si no es un rollo. Si tienes un día para salir a entrenar y te dedicas toda mañana a ver cómo... No, claro, lo que haces es, o sea, tú vas pensando, por ejemplo, tengo 2 horas de entreno, pues voy a intentar, no sé, hacer 3 por 5 minutos tratando de controlar. Otro día voy a meter 5 por 5 minutos. Otro día 2 por 10 minutos, como si fueran intervalos, exactamente igual. Pues hoy voy a intentar en un puerto intentar controlar eso, ¿no? Y luego el ver todo ese tipo de historia, ¿no? Hoy, por ejemplo, estaba yo reunido con Agua Marina, viendo un poco lo que llevamos hecho y demás, y veíamos que desde que estuvo aquí hace 3 semanas ahora, pues el torque effectiveness de ella era de un 70% aprox, pues estas 3-4 semanas ha sido capaz de subir a 74, 78, o sea, un 4-8% con respecto a lo que había antes, ¿vale? Entonces, claro, porque ha ido pensando ella en el propio entrenamiento y sobre todo la subida, intentar controlar eso, ¿vale? Claro, tú eso lo monitorizas y te da una deportista Y profesional, al ¿no? final te quedas con el gesto ese. Con el geste. El Sí, al problema, final yo lo explico muchas veces, cuando tú vas en el coche, Chema, tú piensas si tienes que meter cuarta, tercera o quinta ahora mismo o no. No, es No es lo piensas, ¿no? automático, Pero es automático, ¿no? cuando empezaste a conducir, ¿lo pensabas o no al principio? Es más difícil conducir trenes. Yo conducía trenes, empecé, me faltaban manos, tío. Sí. ¿Sabes? Tenía que tocar el pito, tenía que tocar el pedal del hombre muerto, tenías que, ¿sabes? Y al final esto, pues como en el coche. Pero cuando tú empezaste a conducir un coche, Chema, ibas pensando, ¿no? Estoy escuchando el motor a tanto, va a 3.000 revoluciones, cambio. O lo pensabas o no, me imagino, seguro, ¿no? Sí, ahora como es automático, yo no me pasa lo Bueno, mismo. ahora automático. Pero sobre todo un poco la manera, ¿sabes? De Y al verlo. final te acostumbras, sí, pero lo que pasa es que a veces es un rollo, ¿sabes? Porque Sí, sabes que tienes ese problema y dices, joder, me tengo que salir ahora que tengo un par de horas y tengo que estar aquí. Aparte que te puedes pegar una galleta si se te cruza alguien, porque vas... Sí, al final yo te digo, por nuestra experiencia, el que pone realmente interés en cambiar eso es el que tiene realmente problemas. Ahí está. Porque por Por mejorar... ejemplo, en el caso de Agua Marina, pues la pierna izquierda, cuando llevaba 1 hora, dolor. O sea, por la mala ejecución técnica que tenía. Ahora ha estado 3 semanas corriendo en Bélgica, las clásicas de allí, y le preguntaba, oye, ¿el dolor de la pierna izquierda? Y decían, nada, desaparecido. Y eso que hay días que he comprobado en propias carreras que esa diferencia izquierda-derecha de ejecución, cuando se iba a todo lo que era el motor, te puedes imaginar lo que pasaba, ¿no? Pues se iba a tomar por culo de nuevo. Pero si ya consigo que solo se vaya en los momentos críticos y no todo el entrenamiento, ya estoy minimizando esa sobrecarga, ¿vale? Joder, claro, sí, eso es así. No es lo mismo estar las 3 horas haciéndolo mal que solo los momentos de intensidad hacerlo mal. Ya hemos ganado. Os cuento una experiencia al Tiempo. respecto. Yo, por ejemplo, tengo una bicicleta, una Trek Madone, es una bicicleta muy agresiva y normalmente viene con un retroceso bastante amplio. Cuando se lo enseño a Javi, le digo, verás tú el retroceso lo que va a hacer. Pues a raíz de eso también compré los Favero Duo. Pues mismas medidas de una bicicleta con Favero Duo. Tenía una simetría, atentos, del 70-30. 70 en pierna derecha, 30 en la pierna izquierda. ¿Sabéis dónde tenía dolor lumbar cada 2x3? Recordad, 70% pierna derecha. A ver si Javi... En el izquierdo. Tenías el problema en el izquierdo. No, en el derecho. Porque el derecho está haciendo todo el trabajo que el izquierdo no está haciendo. Entonces está sobrecargando la cadena posterior. ¿Cómo trabajo en ese caso? Pues obviamente puedo tener medidas mecánicas, en ese caso una tija sin retroceso, para obviamente ayudar sobre todo a abrir un poquito más el ángulo de cadera y luego sobre todo trabajar la técnica de pedaleo. Cuando hice el cambio de la tija, seguía pedalando igual. Hasta que yo no he cambiado el pedaleo y me concentro en trabajar ya a una intensidad adecuada controlando eso,
no se me quita el dolor. Es más, cuando hago un trabajo de alta intensidad en la que olvido la técnica, me empieza a aparecer el dolor otra vez. Lo digo porque seguramente a muchos de los que me estén escuchando no está pasando o está pasando eso. Cuando vaya a ritmos bajos, que más o menos controles el equilibrio va bien, pero en el momento que pasáis de una cierta intensidad en el que empezáis a trastocar todo, empiezan a aparecer los problemas. Entonces, es uno de los ejemplos que yo, por ejemplo, le pongo a muchos deportistas que me vienen aquí también a biomecánica, de que, ojo, que vale, pues tú puedes tener unas medidas, pero como no sales bien... Y muchas dolores también supongo que estarán relacionados con el estirar luego. No tanto, Chema, verdaderamente. El tema del estiramiento, a ver, es un recurso que puede ser interesante, pero verdaderamente viene, por ejemplo, en mi caso, por una condición física baja. Muchos deportistas es por una selección de una bicicleta que, entre comillas, no es adecuada en base a su condición física, como puede ser una bicicleta aero en este caso. El estiramiento y todo, más que nada, hoy en día las tendencias, más que buscar un estiramiento estático tradicional que se hace toda la vida, lo que se busca es más un trabajo de movilidad. Que tus articulaciones tengan unos rangos de articulares móviles. Pero si yo, por ponerte un ejemplo, hay mucha gente que yo cojo todos los meses una vez al fisio, porque siempre tiene algo que arreglar, pero hace mucho tiempo ya. Y de la bici. Y es el que, no, es un tío que se dedica, o sea, es muy bajo. Y yo nunca he tenido problemas a nivel lumbar. Sí que es verdad que acortamiento de isquiotibiales tengo. Él me lo ha dicho que es un problema bastante habitual entre corredores y ciclistas, porque no hemos estirado nunca y al fin y al cabo eso tiene que dar problemas a nivel de... Te cuento una experiencia en torno al caso. Más que... Espera, que te cuento. Yo he hecho varios estudios de biomecánica pues porque he cambiado de bicicleta por el tema de las calas, por decir, voy a ver si voy a ir bien y no porque tuviera ningún dolor. Sin embargo, todo el problema vino precisamente por el cambio que os conté. Pues bueno, yo ya llevo un año ya que cuando empiezo a calentar, el cuadrado lumbar, cuando voy, casi siempre me tiene que hacer punción seca. Sí, porque va a empezar a tirar de la cadena posterior, seguro. Y eso me carga un montón. Se pasa la media hora de calentamiento, por decirlo de alguna forma, y desaparece. Empiezas fuerte, ¿sabes? Que se saca a toque de tambor y no hay dolor. No hay dolor, vale. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y yo, supuestamente, voy posicionada en la bicicleta, supuestamente voy sentado en el centro del sillín, y si no, alguno que me esté escuchando y me vea, que me lo diga. Pero yo, por ejemplo, a ver, el tema de los isquios cortados, sobre todo, por ejemplo, en el ámbito de la adaptación, ya cada vez se ve... Realmente es musculatura débil. O sea, eso es, se habla de debilidad muscular. La palabra cortada está cortada. Está mal dicha entre sí. O sea, la musculatura se inhibe por debilidad, ¿vale? Al igual que cuando hay fatiga, pues se inhibe también, exactamente lo mismo. El músculo, al momento que no tiene esa capacidad, esos niveles de fuerza, pues la tendencia es a inhibirse, ¿no? Sí, es una manera de hablar para que se entienda, ¿no? Pero un músculo acortado, entre comillas, es un músculo débil, que necesitas un trabajo específico de fuerza, sin más. Pero sí, o sea, ¿vosotros os encontráis con isquiosulares hipotónicos? ¿Cómo? Más que hipotónicos. ¿Os encontráis con isquiosulares hipotónicos en las biomecánicas, en la valoración funcional? Te encuentras gente que... ¿Eso qué significa? ¿Con poco tono? Sí, a ver, es que en un principio toda la musculatura isquiosural, por ejemplo, es tónica de por sí, es decir, que por su actividad basal, por decirlo de alguna forma, no sé, que estés tirando una cama. Sí, pero te la notas muchas veces, David, y totalmente inhibida muchas veces. Una cosa es inhibida y otra cosa es débil. O muchas veces sobreuso, o sea, te puede encontrar todo ese tipo de situaciones, ¿no? Y si haces, por ejemplo, un test, el ASLR, que lo conoces, que lo que busca es la extensión, o sea, se quedan en 40 grados. O sea, si alguien que se queda aquí, o sea, es un problema realmente de que esa musculatura es totalmente débil y no es capaz de hacer lo que tiene que hacer, sin más. No significa que la musculatura no tenga fuerza, de que cuando le pidas hacer fuerza, no aplique fuerza. Claro, eso es. Está en que cuando tú le estás quieres que ese gesto te permita ganar una gran movilidad, tu sistema nervioso puede hacer que hayas perdido esa movilidad por una serie de factores. A ver, estos son factores más relacionados con la parte de redactación y prevención de lesiones. De hecho, yo os cuento una experiencia también. Yo cuando trabajaba en la clínica Luis Baños, que desde aquí le mando un saludo, yo me encontraba pacientes que estaban muy tocados en ese aspecto. Pues nos dedicamos una hora completa a trabajo de fuerza y el típico test que se hace de tocar los dedos de las manos con los pies y de la rodilla. Pues empezabas un pretest a lo mejor al principio, tocabas y a lo mejor no te llegaba ni al tobillo. Empezabas a trabajar, por ejemplo, bisagra de cadera, empezabas a trabajar con flowsing, empezabas a trabajar también con restricción del flujo sanguíneo
y podías ayudar a conseguir en una sesión una ganancia de movilidad completa. Ahora, una hora entera. Un fisio tarda menos con terapia manual en muchas ocasiones y muchas técnicas que también tiene el fisio. Entonces, eso, Gabri, eso no es porque, no es porque, como decimos, que está cortado, sino porque no hace la función cuando el cerebro le pide. Ese es el problema, ¿no? A mí me ha costado años entender eso. El problema del dolor, que aquí ya se habla un poquito más del tema de neurociencia o neuromecánica, como se hable. El problema es que el dolor, bueno, hay un libro muy interesante que se llama, el libro es Explicando el dolor. No me acuerdo la del autor ahora porque ya hace muchos años que ya lo leí. El resumen, Gabri, es que tu cerebro tiene que dar por válido eso. Efectivamente, o sea, es que el cerebro... A mí me ha costado años eso, entender eso. Eso es, aunque queramos que no, el cerebro es gran responsable de toda esa falta de movilidad. Eso es un mecanismo de neuroprotección que está haciendo un sistema. Es decir, cuando vosotros tenéis una pérdida de movilidad, lo que está pasando es que, como el sistema nervioso no lo está controlando bien, ¿qué hace? Le voy a quitar movilidad para la movilidad que haga, que yo la controle. ¿Me entendéis? Eso es. De hecho, ¿por qué se utiliza el ejercicio como herramienta para tratar el dolor? Porque el ejercicio bien prescrito, bien pautado en base a ello, puede ayudar a que el sistema nervioso mejore esos mecanismos. A ver, hay más mecanismos dentro del dolor. O sea, que el dolor es algo complejo también y, bueno, en fin, se necesita de muchos profesionales. Pero que uno de los factores influyen ahí. Si tú te quedas quieto, vas a peor. Efectivamente. Pero de alguien que pero yo no me quedo quieto. Yo el año pasado hice 15.000 kilómetros en bicicleta y también en invierno. Pero al final, haces 15.000 kilómetros en bici, pero luego no haces 15, o sea, no haces 40 minutos después de cada sesión de bici para poder trabajar eso. Entonces, por ejemplo, lo que dice David, tú antes de montar en bici, haces una pequeña activación simplemente con ejercicios excéntricos y activas esa musculatura. Y ayuda muchísimo. Ya está dándole un estímulo a ese músculo para que eso funcione. ¿Vale? El día que haces lo del psoas y cojo la gomita y le pongo a hacer excéntricos de isquiotibiales, ahí parece que va todo bien. Pero si tienes 45 minutos, hostia, voy a perder 10 minutos. Luego afecta mucho, o sea, la fatiga que tú tengas, o sea, eso afecta muchísimo al nivel de biomecánico tuyo, ¿no? Yo lo noto conmigo mismo, por ejemplo, yo tengo 1,5 centímetros de diferencia de piernas anatómica, o sea, falta un trozo de hueso real en la pierna izquierda. Y claro, el día, por ejemplo, que acabo la empresa muy tarde, de trabajo hasta arriba, y al día siguiente salgo en bici, es subirme la bici y ya voy casi torcido, directamente por el nivel de fatiga que trae tu propio cuerpo y toda esa musculatura está muy inhibida por ese nivel de fatiga que trae. Eso es, yo creo que el concepto más que débil es inhibición. Exacto. Mira, en realidad esa musculatura está inhibida porque está más fuerte que su contraria. Eso es. Los vídeos esos de electromiografía. ¿Qué? Los vídeos esos de electromiografía que me enseñaste, Javi, ahí es cuando terminas un poco de entender todo. Y, hostia, ¿cómo un tío, cuando pedala bien, cuando se activa un músculo, se inhibe el otro y así, y va todo perfecto, ¿no? La clásica diapositiva esta de que con colorcitos, ¿no? El cuádriceps en este ángulo, tal, pues tú eso lo tiene ves. que ir ordenado todo, exacto. Va ordenado. Y tú lo ves en un... Pero eso no es al final descompensación muscular. No, eso estamos hablando de Chema. Sí, yo creo que es el cerebro. El que da, o sea, la musculatura tiene que actuar. Pero cada músculo tiene que actuar en el momento que tiene que actuar. Y ahí está cabeza. Pero que lo he pillado. Pero yo, porque, por ejemplo, a un corredor de a pie, cuando empiezan a tener calambres por fatiga ya, al final de una maratón. Sí, pero ahí se descompone la técnica directamente. Sí, ahí ya empieza todo. Sí, pero los calambres son distintos al del ciclista, porque los músculos también trabajan de otra forma distinta. El ciclismo es exactamente igual. O sea, tú tienes un medidor dual, tú ves los datos de GPR, GPA y de Kurtotics al principio de la carrera y al final, y eso es otra cosa distinta, no tiene nada que ver. O sea, ya va en modo sobrevive como puedas, ¿vale? Porque ahora te pasa exactamente igual, lo mismo, ¿vale? Llega un momento que cuando hay fatiga, la técnica se acaba desvirtuando. Y lo que yo decía, en mi caso concreto, yo el día que acabo tarde, acabo cansado, madrugo, cojo la bici... el músculo más fuerte. Me cuesta la vida controlar lo que tengo que hacer. De sentarme bien, de controlar pedaleo. Y el día que salgo relajado, pues ya de salida soy capaz de hacerlo muy bien en ese aspecto. Entonces, pues eso se nota, ¿no? Y al final creo que todo es una educación del deportista, que aprenda a controlar
todo eso. A nosotros nos pasa, cuando vienen los profesionales alguna vez, yo no le voy a decir a una ciclista profesional dónde tiene que poner la altura del sillón. O sea, hay alguien que lleva mejor 15 años corriendo. Eso, porque se lo voy a poner y a la media hora lo va a cambiar. O sea, vienen a solucionar otros problemas y que tú le expliques un poco qué tiene que hacer cuando tiene esos problemas. Es una educación del deportista. Ahí anda un poco la película y por donde creo yo que van a ir los tiros, ¿no? Y sobre todo lo que hemos hablado otra vez, sacar al deportista del laboratorio al medio real, va a ser la tendencia. Yo quería preguntar yo, Javi, que si no crees que el siguiente paso es la biomecánica, porque tú al final sales del estudio y sales en unas condiciones, ya te han podido llegar hasta una determinada potencia. Sí, está muy bien el poder ir luego fuera y ver qué pasa, ¿no? Pero ¿y si lo hacemos directamente fuera? Es el presente ya. Al final, el que nosotros cada vez lo hacemos más, ¿no? Y estamos sacando al deportista más fuera, en muchos casos, sobre todo casos complejos. Realmente el empezar dentro es una manera de, entre comillas, comodidad para nosotros, aislar todo y detectar rápidamente el error por dónde viene, ¿vale? Y si el error no es muy grave o no es excesivo, pues con el laboratorio en sí no puede valer. Pero era ya lo que hablaba Payares un poco el otro día, ¿no? De eliminar todas las variables extrañas para empezar a trabajar. Para empezar, el baseline creo que tiene que seguir siendo, en indoor, entre comillas, indoor, ¿vale? Punto de partida para analizar qué pasa. Vale. No, oye, al final la biomecánica, si le queda que le quede claro a la gente que el ajuste de la bici y eso es lo más básico y lo mínimo, que lo complejo es el indio que está subido encima, Oye, ¿no? Raúl, el que no tiene ningún tipo de problema, seguramente no tiene que hacer nada, o sea, nada de esto. Sí, bueno. Los hay, o sea, todo esto le puede ayudar a optimizar su proceso, pero no, es. es la historia. Que realmente este tipo de soluciones o este tipo de intervenciones es para el típico sujeto que lleva muchos estudios biomecánicos y no termina de solucionar el problema, porque el problema no radica en las medidas, ¿vale? Como comentaba, el que vino con el Excel con todas las combinaciones, no sé cuántas líneas traía rellenas en la hoja Excel, pero digo, ya te has dado cuenta de que esto no es así. Tenía el Excel con las combinaciones y al lado las anotaciones de las sensaciones que tenía. Y siempre eran las mismas, chispa arriba, chispa abajo. Digo, ya te has dado cuenta que por aquí no van los tiros. Pues oye... Pues chicos, creo que tenemos un problema. No hemos puesto a hablar nada más que de biomecánica y aerodinámica poco. Creo que no nos da tiempo. ¿Lo dejamos para otro episodio? Eso otro día. Otro día lo dejaremos, ¿vale? Por cierto, webinar de aerodinámica, que eso no sé, con Johnny Diverri y aquí este señor, está aquí Don con Javier Sola, Sola. el día 28, ¿vale? Tenemos precio especial hasta el día 21, si que alguien se quiere apuntar. Ahí la aerodinámica, que a mí cada vez que oigo hablar de estos señores de cosas que yo pensaba que son ciertas y te cambian los papeles, te cambian todo y dices, hostia, de lo que yo creía que pensaba, esto mentira y tengo que aprender de nuevo, ¿sabes? Oye, con la biomecánica, gracias a conocer a Javi hace 3 o 4 años o 5, ya no me acuerdo cuántos, Quizás, ¿no? he aprendido que el problema es el indio y no la Asia. Bueno, tú has vivido todo el proceso en sí, de estudios, todo tipo de estudios, o sea que... Sí, de 1000 láseres, con maquinitas, todo rotado en 3D, con cables por todos lados, con luces, cámaras, acción, y al final dice, no, que no hace falta, siéntate bien. A mí me gustó mucho la experiencia cuando te llevé de conejillo ya el máster de fisioterapia de Blanca de la Cruz, que fueron 3 horas de clase, si no recuerdo mal, o 4, no me acuerdo. Toda la tarde echamos allí. Si te das cuenta, eran todos fisios. No vimos nada de tecnología ni de aparataje. Nada. Se le explicó un poco los fundamentos. Valoraciones. Y los propios fisios, sin tener la mayoría ni idea nada de ciclismo, vieron todos los problemas que él tenía y le sacaron los dolores sin que él dijera nada. Exacto. Cuando acabamos eso, cogimos un leomo y dijimos, ahora me va a confirmar con los datos del leomo si todo lo que habéis dicho es real, y con el sensor de presión en el sillón. Y salió todo confirmado por ellos. Todo y le dije, mira, con lo que acaba de pasar aquí, yo me voy ya contento en el máster porque, digo, simplemente con vuestra observación habéis sabido ver cuáles son sus problemas, dónde le duele, y la habéis conectado con la valoración funcional. Digo, ese ya era el objetivo del día. No había láseres, ni cámaras 3D, ni estudio de grabación
de la NASA ni nada por el estilo. Era una clase de una universidad, ¿sabes? Un rodillo y una bicicleta. Ah, bueno, el láser ese de obra que tienes tú, ¿no, Javi? Sí, ese, bueno, pero te lo sacaron todo ellos. Sí, sí, sí. O sea, y con eso yo me quedé flipado. Y esa es la clave al final, verdaderamente los procesos andan sobre todo en la valoración funcional y en saber relacionar lo que está pasando en la valoración funcional con el ciclista. Y eso es por lo que desgraciadamente muchos ciclistas cuando van de biomecánico en biomecánico, pues si no se soluciona el problema es lo que estamos comentando, que a lo mejor el problema no está en la bicicleta, es que hay que revisar al deportista. Yo Pues lo que maravilloso claro, el programa. al final, yo de la mitad de los ciclistas con los que que relacionas, la mitad suelen tener problemas y yo creo que al final siempre es la clave en el proceso biomecánico. Eso es. Bueno, chicos, no sé si tenéis Nada. alguna aportación más, alguna cosilla que queráis comentar. Nada, a pasar buen fin de. Eso es, vamos a disfrutar el fin de semana, que parece que hace Y si me bueno. dejáis hacer un spam muy cortito, nada, deciros que mañana comenzamos la segunda clase que tenemos en Sport Coach sobre el uso de un locao 5, el curso que tenemos de 0 a 100. Así que nada, nos quedan ya muy poquitas plazas que seguramente ya se acaben en estos días. Así que si estáis también interesados en la temática de un locao, donde también vemos aspectos relacionados con técnica de pedaleo y de hecho en esta segunda clase, no en la tercera, empezaremos a hablar de esa temática, lo podréis ver. No sé si queréis comentar alguna cosilla más, chicos. Nada más, No, todo. nada más. Pues, Perfecto. pues por mi parte nada más. Ha sido un placer hacer con ustedes este programa. La verdad que un programa muy, muy, muy chulo. Creo que va a aprender muchísima gente y sobre todo va a conocer mucha gente, muchos conceptos que a lo mejor desconocían. Y nada, para nosotros un placer que nos estéis escuchando y nos estéis viendo también a través de nuestro canal de YouTube. Nada, comentaros que cualquier consulta, problemática, ya sabéis que nos tenéis disponibles tanto en el correo del avituallamiento, podcast@gmail.com, nuestro grupo de Facebook, el canal de Telegram y bueno, ya sabéis que estamos atentos a vuestras críticas, tanto constructivas como destructivas. Eso. Un gran abrazo a todos y nos vemos pronto. Hasta luego, Venga, chicos. Abrazo. Hasta luego. Chao.